realidad quiero hacer una apreciación por mis alumnos. Prometo que voy a actualizar la semblanza. La precisión, porque siempre se los digo, nuestro cuerpo académico ya está consolidado, y por el otro lado no estoy dando ahorita ya la materia de actividades psicosociales de la interacción, porque si no van a decir, pues lo está dando muy bien, entonces para aclarar, estoy impartiendo un seminario sobre formación ciudadana y desarrollo democrático en el doctorado en psicología. Bueno, quiero, para no consumir mucho tiempo, plantear lo siguiente. Lo primero, voy a hablar yo de la dimensión ética en la rendición de cuentas como política pública, y por supuesto celebro que ya se haya mencionado por parte del doctor Sergio y por parte de la maestra Nadia Luz el tema de la ética, pero no lo voy a plantear en términos de código, de una parte código ético, más bien lo voy a plantear en términos sociales. Un saludo a todas y a todos los aquí presentes, como le expresé en la ceremonia de inauguración, y voy a leer para ir más rápido. Celebro el que nos estemos dando personas, actores sociales, políticos diversos e instituciones también diversas la oportunidad de ocupar el espacio universitario y debatir en torno a uno de los grandes retos que hoy tenemos como sociedad, que es la corrupción. Expreso a los organizadores de esta cumbre estatal anticorrupción mi reconocimiento y agradezco el que me hayan invitado a participar en este panel, la rendición de cuentas como política pública. Saludo con afecto y reconocimiento a mis colegas panelistas, por supuesto a la maestra en Derecho, Nadia Luz María Lara Chávez, el doctor Sergio Díaz Risi, el doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez y por supuesto a nuestra moderadora. Sin duda, las intervenciones que me han antecedido abonan al propósito de esta cumbre estatal anticorrupción, y ello es encomiable. Quiero, sin embargo, hacer patente que en todas las exposiciones queda claro, queda evidenciado que los esfuerzos que se han venido realizando confirman que desde esta estructura sociopolítica no tenemos salida. Y lo aclaro. Tratar de predecir y controlar el comportamiento, la conducta en un Estado neoliberal que promueve justamente el individualismo burgués, me parece que es contradictorio. Y yo creo, por supuesto, que por más esfuerzos que hagamos para controlar el comportamiento de los individuos, no vamos a resolver el problema de la corrupción dentro de un sistema. Y contesto a la pregunta, más bien a la provocación que nos lanza el profesor Sergio Díaz, en el sentido de que la corrupción en la democracia prácticamente es endémica, ¿no? Decía, corrupción no se da en todas las democracias, y por supuesto, o sea, lo confirmamos una y otra vez, y sobre todo en las democracias de América Latina, y coincido totalmente con el planteamiento. Pero la salida, pues entonces sería, pues hay que entrar a un estado de dictadura, ¿no? Y yo creo que no, más bien tenemos que salir de las democracias liberales, ¿no? Porque mientras la democracia está al servicio del capital, no hay forma de erradicar la corrupción. Por otro lado, no, quisiera plantear también el tema de que el asunto de la corrupción no tiene que ver con conductas individuales, es un hecho social que tiene causas sociales y no es un fenómeno generalizado de individuos patológicos que estén tratando de manera maquiavélica robarse el recurso público. No, es un hecho social, y el hecho social que está de fondo lo planteo desde una tesis histórico-cultural de las ciencias sociales, muy acogida por la psicología, tiene que ver con un problema ético-social que es la desigualdad. Es decir, el problema de la corrupción, que es un problema tan arraigado en nuestras sociedades, sí transversa la dimensión moral del individuo, totalmente de acuerdo, o sea, sí lo transversa,
pero me parece que su naturaleza es producto de la desigualdad social. Y quiero plantear algunas cuestiones. Las naciones latinoamericanas, una vez terminadas sus respectivas luchas de independencia, dice Octavio Paz, fueron adoptando constituciones más o menos liberales y democráticas. Dichas leyes no correspondían a una realidad histórica latinoamericana, sino que tenían como finalidad vestir a la moderna supervivencia del sistema colonial, la ideología liberal y democrática. Lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaban. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos vemos en la mentira con naturalidad, dice Octavio Paz. Hoy en México estamos inmersos en lo que Javier Sicilia llama con razón una verdadera y profunda emergencia nacional. Tres dinámicas sociopolíticas son los grandes fermentadores de dicha emergencia nacional y, para nuestra desgracia, llevan con nosotros un largo tramo de nuestra historia: la desigualdad, la corrupción y la impunidad. La desigualdad que hoy se vive en nuestro país, la desigualdad que hoy se vive en nuestra sociedad es, no me cansaré de repetirlo, en verdad una violencia estructural profunda que erosiona y gangrena el tejido social. De acuerdo con diversos reportes de la OCDE, después de Chile, México es la segunda nación con mayor desigualdad entre los 34 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En México, mientras el 10% de la población más pobre cuenta con solo el 1.2% de los ingresos del país, el 10% más adinerado se queda con el 36.7% de la riqueza nacional. Al aplicar el comportamiento de la distribución del ingreso en México, el coeficiente de Gini, se obtiene que este se ubica en 0.48, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue de 0.32. Chile es el país más desigual con un promedio de 0.50. Para claridad de mi exposición explico brevemente qué es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una herramienta estadística utilizada principalmente por los economistas para comparar la inequidad de los ingresos, donde 0 significa que toda la población tiene los mismos ingresos y 1 que solo una persona concentra la mayoría de los recursos. Y ahí podemos dimensionar el problema que estoy planteando. En contraste con los datos anteriores, los países con mayor igualdad fueron Eslovenia y Noruega, con un coeficiente de Gini de 0.24 y de 0.25. Sumado al anterior y con base también a los reportes de la OCDE, la pobreza también se ha disparado. La pobreza relativa abarca al 20.4% de la población mexicana, es decir, 2 de cada 10 personas tienen un ingreso menor al 50% de la media nacional. En los países miembros de la OCDE, este índice alcanza solo al 11.7%, en tanto en que en países similares a México como Corea obtuvieron una tasa del 15.2%, mientras que Chile registró un índice del 17.8%. En México la pobreza impacta considerablemente a niños y adultos mayores. Los datos de la OCDE revelan que 20.8% de la población entre 0 y 17 años está sumida en la pobreza relativa. La cifra se dispara a 32.2% de los mexicanos mayores a los 66 años. En contraste, solo el 15% de los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años está en esa situación. En países como Dinamarca, los niños en condición de pobreza relativa solo alcanzan una tasa del 3.8% y la de los adultos mayores menos del 10%. Una sociedad con niveles y dinámicas de desigualdad que he ilustrado con datos de la OCDE es una sociedad poco o nada cohesionada, una sociedad anclada en ínsulas de informalidad y de ilegalidad. Y ahí está el germen de la corrupción. Las ínsulas de informalidad y de ilegalidad son regadas para que sigan floreciendo por la corrupción y por la impunidad. Dicho de otra manera, a las dinámicas sociopolíticas de corrupción e impunidad no les interesa contener y revertir la desigualdad. Antes, al contrario,
buscan perpetuar y hacerla crecer en función de sus propios intereses y por lo tanto tampoco les interesa legítimamente acabar con la corrupción. De acuerdo con los datos de la segunda encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el INEGI en el año 2013 y presentada a la opinión pública en julio de 2014, el 48.5% de los entrevistados consideró la corrupción como el tercer problema más importante del país, antecedido por un 51% que consideró era el desempleo y un 70.4% que consideró la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante de México. A nivel nacional, y de acuerdo con la misma fuente, la segunda encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI, el 88.3% de la población considera que las prácticas de corrupción en México son muy frecuentes y frecuentes. En el caso de nuestro estado, el porcentaje se incrementa en 3.5 unidades porcentuales, siendo no el 88, sino el 91.8% de los morelenses, quienes consideran que las prácticas de corrupción en Morelos son muy frecuentes. En cuanto a la percepción sobre la frecuencia de corrupción en el sector del gobierno federal, la encuesta arroja a nivel nacional que el 75.6% considera que es muy frecuente y frecuente. En el caso de nuestro estado es el 85.3% de la población mayor de 18 años quien así lo considera. A nivel nacional, el 77% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector gobiernos estatales es muy frecuente y frecuente. En Morelos el porcentaje se incrementa 10.8 unidades porcentuales, dando como resultado no el 77, sino el 88% de la población de 18 años y más, aquí en nuestro estado. Se considera en nuestro estado que la corrupción en el sector gobierno estatal es muy frecuente y frecuente. A nivel nacional, el 75.8% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector gobierno municipales es muy frecuente y frecuente. En Morelos, el porcentaje se incrementa 9.2% más, dando como resultado 84% de la población de 18 años y más. Aquí, en nuestro estado, se considera la corrupción en el sector gobierno y municipios como frecuente y muy frecuente. A nivel nacional, la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100.000 habitantes es de 12.080 personas. Dicho de otra manera, en México hay 12.080 víctimas de la corrupción por cada 100.000 habitantes. En nuestro estado, la tasa de prevalencia es de 7.976. Y este es un dato interesante, porque en todos los demás indicadores estamos por arriba y aquí, en este indicador, bajamos. Es decir, las víctimas de la corrupción son menores que en el ámbito nacional, pero la percepción es mucho más alta. Y ahí es donde yo quiero hacer nada más una llamada. Voy a retomar después el tema del pragmatismo político. Me parece que el pragmatismo político para atacar la corrupción está siendo el cáncer que está elevando estos niveles de percepción de nuestra población. Lo voy a retomar como una tesis más adelante. Este es un sesgo cognitivo que los estudiosos nos llama la atención y que por supuesto estamos analizando. A nivel nacional, por otro lado, la incidencia de corrupción es por cada 100.000 habitantes de 24.724. En Morelos, la tasa de incidencia de corrupción por cada 100.000 habitantes se incrementa a 16.777 actos de corrupción, alcanzando la cifra de 41.505 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes, es decir, de 24.000 a 41.000. Lo que ubica a Morelos como el segundo lugar en lo que a mayor tasa de incidencia de corrupción por cada 100.000 habitantes se refiere, siendo solo superado por el estado de Chihuahua, quien tiene una tasa de incidencia de corrupción de 44.006 por cada 100.000 habitantes. Estas contradicciones, por supuesto que se explican también. La contradicción entre las víctimas y las incidencias de corrupción tienen que ver fundamentalmente con que son las mismas personas las que siempre están siendo víctimas y sujetos de actos de corrupción por parte de funcionarios y servidores públicos.
Y cuando vemos las condiciones socioeconómicas, siempre encontramos que son los más pobres dentro de los pobres, los que tienen que pagar para que se les hagan los trámites. Es decir, por eso es que se reduce la cifra en cuanto a las víctimas. Sin duda, los datos que he expuesto son en verdad alarmantes. Nos ofrecen elementos para mejor comprender la trascendencia de esta cumbre estatal anticorrupción. Nos revelan que los ciudadanos pedimos a gritos que en verdad, de una vez y por todas, el Estado mexicano se haga cargo con responsabilidad, disciplina, compromiso de hacer de la rendición de cuentas una política pública de cara a la desigualdad social. La confianza en el gobierno es vital en cualquier sociedad democrática, afirma Óscar Diego Bautista en su ensayo Ética en la gestión pública. Sobre todo cuando los ciudadanos esperamos que los servidores públicos sirvan a la pluralidad de los intereses con equidad y administren los recursos de forma correcta. Así la ética se torna en el soporte indispensable para garantizar esta confianza. Sostengo que el meollo de la discusión en torno a la rendición de cuentas tiene que ser lo ético y desde ahí recorrer el espectro de la gestión pública. Hoy lo que hace agua en el Estado mexicano no son los procedimientos, no son las estructuras administrativas, no son los instrumentos que aquí hemos visto. Qué buenos instrumentos tenemos ya en el contexto de América Latina, sino es la ausencia de ética en el ejercicio de la función pública, y ello nos hace corresponsables a muchas instituciones, nos hace corresponsables también a muchos ciudadanos. Soy de la idea que las instituciones educativas en este país, desde el maternal hasta el posgrado, si de verdad queremos crear realidades de equidad, igualdad y de justicia verdadera, tenemos que poner en el centro de la formación ética social. Y aquí, algo fundamental en lo que coinciden todos los estudiosos, es que la ética se aprende del lenguaje de las estructuras, del lenguaje de las acciones, del lenguaje y en la convivencia. Y cuando la convivencia no les beneficia y lastima, por supuesto, su bienestar, no estamos hablando éticamente. La táctica del curso de ética como parche para remediar esta situación es absurda, es darnos a tole con el dedo. La ética se transmite por la vía testimonial, por la vía del saneamiento radical de nuestras instituciones amorales y carentes de ética, por la vía de la refundación de nuestra convivencia social. ¿Cuánta omisión legislativa hay para garantizar para garantizar los derechos constitucionales de vivienda, de trabajo, de salud, de educación? No hay trabajo legislativo que garantice realmente que los ciudadanos puedan tener sus derechos garantizados. Me parece que es un tema importante que el Estado y el Estado morelense tienen que revisar en su próxima legislatura. No caer más en la omisión legislativa para garantizar los derechos de los morelenses. De lo que se trata es que como sociedad dejemos de movernos con naturalidad en la mentira a la que se refiere Octavio Paz. De lo que se trata, una mentira es decir, tienes derecho a la vivienda y la realidad no lo tienes. Tienes derecho al trabajo y la realidad no lo tienes. De lo que se trata es de recuperar la dignidad como persona y como sociedad y darle a las instituciones el sentido y el carácter que deben tener. Es decir, el verdadero sentido social. No más gobernadores, no más rectores. Podemos imaginar formas de organización diferente en donde ya no sea un sujeto, el sujeto obligado, ya no sea un individuo, el individuo obligado, porque no somos ángeles y porque no podemos garantizar que no vamos a caer en actos de corrupción. Tenemos que construir formas diferentes de gobernarnos y formas diferentes de organizarnos en las instituciones. No más rectores, tenemos que crear rectorados, tenemos que crear formas diferentes, colectivas, en donde realmente sea difícil penetrar con la corrupción. El fenómeno de la corrupción tiene muchas implicaciones, dice Bernardo Barranco, sobre todo en términos de la vida social, económica y jurídica.
pero sus efectos devastadores se centran en la dimensión de la ética social. Es también causa y consecuencia del subdesarrollo, porque distorsiona el crecimiento, induce a la exclusión social. El enriquecimiento es considerado por los mexicanos, en especial los políticos, como el principal signo de distinción y superioridad social. Nos da estatus. La aristocracia del dinero es la única jerarquía reconocida. El dinero fácil es una tentación que para la mayoría es difícil de resistir, y ya lo ejemplificaba perfectamente bien la magistrada y los mecanismos que han tenido que implementar para robar esa tentación. Incluso el poder se adquiere con dinero, más que con habilidad. El Papa, ahí tenemos los gastos que se hacen en campañas, gastos exagerados y con una verdadera falta de propuesta ideológica. El Papa Francisco ha sido muy insistente ante la corrupción de los políticos, expresando que ante la mordida los políticos pierden la dignidad humana. Quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción da de comer a sus hijos pan sucio. Fin de la cita. El pragmatismo político, me parece, ¿no?, que es el principal obstáculo para que impere el Estado de Derecho. Me parece que con el pragmatismo político se trata de acallar las voces críticas y autónomas de la sociedad. El hecho de que en una sociedad se ventile en los medios de comunicación un asunto de estricto orden legal, que se filtre información clasificada como reservada y se publique en los medios, habla de la corrupción misma y habla de que hay un desinterés legítimo por arreglar el problema de la corrupción, y que más bien se trata de amordazar con un pragmatismo político. Y eso es grave, que no se corrija, que no se sancione penalmente a quien filtre información que está reservada y a quien haga uso de la información que está reservada. Yo creo que hay que legislar en esa materia, porque hay linchamientos políticos, y eso, por supuesto, no solo a personas, sino también a instituciones que incomodan, y como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos lo ha hecho al expresarse críticamente sobre el acontecer político y social de nuestra entidad. Pero si no está la universidad para eso, mejor cerrémosla, porque si le robamos su autonomía a la universidad para pronunciarse, mejor cerrémosla. No tiene sentido. ¿Qué mejor lugar para imaginar una realidad diferente? ¿Qué mejor lugar para pensar de manera diferente que en la Universidad Autónoma? Pero si no la queremos, no andemos con tapujos. Cerremos la universidad de una vez por todas. En los días que corren estamos inmersos, no solo aquí en México, no solo aquí en Morelos, sino en todo México, en el espectáculo mediático de péguenle al observado por la Auditoría Superior de la Federación. Es un espectáculo perverso que nada, en absolutamente nada, abona a la rendición de cuentas. Antes, al contrario, introduce frivolidad, opacidad, convierte la rendición de cuentas en espectáculo y no en una verdadera democracia participativa, en una democracia que contempla la política pública realmente como un elemento central. Me parece que golpear de esa manera a las instituciones es deteriorar la vida democrática de nuestra sociedad. Y por supuesto que eso nada tiene que ver con la rendición de cuentas, y violenta el Estado de Derecho, porque lleva a los funcionarios a que hagan sus amarres políticos para no ser castigados cuando tienen culpas. Y eso lesiona, y lesiona seriamente. Este debe ser un proceso, como ya lo han dicho, un proceso legal, un proceso que siga ciertos cauces
y que ahí se tiene que ventilar y que ahí se tiene que resolver. Y los funcionarios o los servidores públicos como los servidores universitarios, si no rendimos cuentas, que vayamos a la cárcel y que paguemos, pero no lo usen políticamente. Con frecuencia los actores políticos piden no politizar los temas de la vida social y en ello dejan constancia de su doble discurso, de su doble moral. Su expertise es ese, por lo menos así nos lo hacen sentir a los ciudadanos. Los actores políticos tienen que entender que todo lo que ellos tocan lo van a politizar y es irremediable. Es en verdad un sinsentido que llamen a no politizar la cosa pública, la cual por definición es de interés político. Lo que es perverso es que en muchas ocasiones, como creo sucede hoy con el tema del informe de resultados de Fiscalización Superior de Cuenta Pública 2013, le apuesten al juicio mediático, filtrando información reservada, sin consecuencias legales, calificando la intencionalidad de los actos y no juzgando los hechos. La psicología hace muchos años renunció ya a su pretensión de juzgar la intencionalidad de los actos, pero algunos periodistas parece que se quedaron con las premisas propias del siglo XIX y anteriores y no han querido ver que es imposible juzgar la intencionalidad del acto. De hecho, cuando los psicólogos definimos el suicidio, ya no lo definimos en términos de la intención de la persona de quitarse la vida, porque no le podemos preguntar si realmente quiso quitarse la vida cuando se dio el disparo. Es una verdadera especulación que tiene verdaderos tintes políticos. Me parece que teniendo como ello una cortina de humo, que eso pone una cortina de humo en relación a la verdadera rendición de cuentas del Estado mexicano, de las víctimas, de los pobres, de los desamparados, de los huérfanos, de los niños en la calle. Es decir, esa es la verdadera rendición de cuentas que tenemos que dar las instituciones. Como rector de la máxima casa de estudios de Morelos, celebro, no de ahora, de siempre, el que se nos elija rendir cuentas. Es desde mi punto de vista una de nuestras obligaciones fundamentales, simple y sencillamente porque nos debemos a la sociedad y es ella quien en última instancia nos financia. Desafortunadamente no lo hace de manera directa, y digo desafortunadamente porque hoy los que median entre el ciudadano que paga sus impuestos y las instituciones que recibimos financiamiento de quienes gobiernan, tienen contra la pared a la autonomía universitaria y no solo ello. Anhelan muchos de ellos que la educación superior en nuestra nación se privatice. Solo así se entiende el que año con año las instituciones de educación pública tengamos que dar una descomunal batalla para obtener recursos que nos permitan cumplir con nuestros fines, que nos permitan cumplirle a la sociedad. Y siempre vamos en desventaja. Un presupuesto de más de 2.000 millones que tenemos para atender a cerca de 40.000 estudiantes y se nos asigna un presupuesto de 1.600 y fracciones de millones, lo cual de entrada nos deja ya en desventaja. En este contexto hay que ubicar el convenio que la UAM suscribió con la Cedesol en el año 2013 y que ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, observaciones que serán solventadas en el tiempo y forma y no en un tribunal mediático como lo quieren algunos actores políticos en nuestro Estado, sino en el tribunal de la normatividad jurídica a la que estamos obligados. Y por supuesto, ahí refrendamos nuestro compromiso con respetar y hacer valer el Estado de Derecho. Concluyo citando al Papa Francisco I: el corrupto no percibe su corrupción, es como el mal aliento, difícilmente quien lo tiene se da cuenta. Son los otros quienes se percatan y deben decirlo. Por tal motivo, difícilmente el corrupto podrá salir de su estado a través de su conciencia. La corrupción es un mal grande que el pecado, es más grande que el pecado, dice el Papa. Más que ser perdonado, este mal tiene que ser curado. Y agrego, curado cambiando el modelo económico y político.
Insisto, curar el mal de la corrupción solo será posible poniendo en el centro un actuar ético, un ejercer la función pública no desde la lógica del poder, que en sí misma es una lógica de sumisión y dominación, sino desde la lógica de la ética, del servicio, de la construcción de un Estado social y democrático de derechos para todos. Hoy, hacer frente a la emergencia nacional pasa necesariamente por refundar nuestra convivencia desde la fraternidad, la solidaridad, la generosidad y el respeto real a la dignidad de la persona. Hoy, hacer frente a la emergencia nacional pasa necesariamente por hacernos cargo de la corrupción que nos envilece a todos. Pasa necesariamente por hacernos cargo de poner en el centro del servicio público la ética social para hacer valer los derechos de los más necesitados. Repensarnos como nación, y que es un tema que estamos abriendo al debate en esta universidad y no tiene que asustar a nadie, para superar la mentira política de la que nos habla o hablaba Octavio Paz y constituirnos de una manera diferente, no desde una democracia liberal. Me parece que es un derecho que tenemos los ciudadanos y que es un derecho que se tiene que respetar en esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Conclusión: no es posible erradicar la corrupción bajo este modelo neoliberal. Muchas gracias por una humanidad pública.